¿Y si te digo que esto de que en la Edad Media pensaban que la Tierra era plana es una leyenda urbana? Se lo inventaron en el siglo XIX, más concretamente autores como John William Draper o Andrew Dickinson White, para exagerar el debate ciencia versus religión, para decir, mira qué idiotas que eran que hasta creían que la Tierra era plana. Era una caricatura que se popularizó hasta hoy, pero no es verdad. En el medievo, cualquier persona mínimamente educada sabía que la Tierra era esférica. De hecho, se lleva sabiendo que la Tierra es esférica desde hace miles de años. Y no solo eso, sino que hace más de 2000 años un hombre midió el radio de la Tierra con una precisión asombrosa usando un palo, mucho ingenio y matemáticas. Ese hombre era Eratóstenes, que era un astrónomo, poeta, geógrafo, filósofo, director de la Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes encontró un informe donde contaba que en Siena, actual Asuán en Egipto, una ciudad mucho más al sur que Alejandría, el 21 de junio, que es el solsticio de verano, el día del año donde el sol está más alto en el cielo, a las 12 del mediodía los obeliscos no producían sombra y que la luz solar llegaba hasta el fondo de los pozos. Y esto llamó mucho su atención y quiso saber si en su ciudad, en Alejandría, ocurría lo mismo. Comprobó que no, que el día 21 de junio, a las 12 del mediodía, los objetos sí daban sombra y el sol no estaba perfectamente en el fondo de los pozos. Eratóstenes dedujo con estas observaciones que la Tierra debía ser redonda. Si fuera plana, no podría ser posible que en una ciudad hubiera sombra y en la otra no. Así que con esa información y la sombra de un palo, se propuso medir el radio de la Tierra. Con un palo midió la sombra y con esa sombra, utilizando un gnomón, que era un aparato de la época que servía para medir ángulos, midió el ángulo que hacía la sombra del palo. Eratóstenes midió un ángulo de 7 grados y como Eratóstenes sabía geometría, sabía que una circunferencia tiene 360 grados y también sabía que el arco de una circunferencia, su radio y su ángulo están completamente relacionados. Si sabes el ángulo y la distancia entre dos puntos de la circunferencia, puedes calcular su radio. Ya sabía el ángulo con la sombra del palo, pero necesitaba la distancia entre las dos ciudades. Era una ruta comercial muy transitada y había registros frecuentes de caravanas que hacían la ruta entre las dos ciudades y se aproximaba que la distancia era unos 5.000 estadios, unos 800 kilómetros aproximadamente. Entonces, con esos datos, Eratóstenes pudo medir el radio de la Tierra y calculó 6.270 kilómetros. Con toda nuestra tecnología, el radio medio de la Tierra real es de 6.371 kilómetros. El error es tan solo del 1,5%. Alucinante, ¿no crees?